Ahora vamos a ver un poco de cuentas de usuario y de privilegios. Primero vamos a ver el tipo de autenticación. Como les dije, en SQL Server tiene dos tipos de autenticación Windows y autenticación SQL. Bien, pero vamos a empezar desde acá, desde el tipo de servidor. En la sección anterior vimos que desde ahí nos podíamos conectar a todas las bases de datos que tiene el SQL Server. Aquí hemos seleccionado motor de base de datos, pero podríamos haber seleccionado Analysis Services, que es el motor de base de datos multidimensional o dimensional que tiene el SQL Server, el Integration Services, que es el motor de base de datos que nos va a ayudar a hacer y almacenar los procesos de extracción, transformación y carga, también relacionado a la parte de inteligencia de negocios, el servidor del Reporting Services, donde se van a almacenar los reportes que nosotros creemos en nuestro SQL Server Data Tools y en una posterior publicación al Reporting Services del servidor. También tenemos el SQL Server en la nube o SQL Server Azure, ¿verdad? Desde aquí, tipo de servidor, podemos conectarnos a esos 4 o 5 servicios del SQL Server. Bien, seguimos. Aquí en el nombre del servidor ponemos el nombre de nuestra base de datos, el nombre de nuestro Analysis Services, el nombre de nuestro Integration Services, el nombre de nuestro Reporting Services. Generalmente se pone el nombre de la máquina de la PC, si es que ponemos al momento de instalar el nombre por defecto. Si ponemos una instancia con nombre predeterminado, debemos poner nombre de la máquina, backslash, nombre del servidor, como es este caso, ¿verdad? Mi máquina se llamaba Atenea y el nombre que le puse es pruebas. Bien, en autenticación tenemos los dos tipos de autenticación SQL Server, en el cual ponemos el usuario SQL Server y la contraseña, ¿no? El usuario administrador SSA y la contraseña que debemos haber configurado. En la autenticación Windows no ponemos inicio de sesión ni contraseña. Automáticamente se va a hacer el ingreso al SQL con las cuentas de usuario de el Windows. Bien. Entonces, ¿qué tenemos en los tipos de autenticación? Dos: autenticación Windows y autenticación SQL. En la autenticación Windows, como ya vimos, valida nombre de usuario y contraseña del sistema operativo. En la autenticación, bueno, se puede controlar con el Active Directory en la autenticación Windows, ¿verdad? Con los permisos que le damos con el directorio activo o Active Directory. En la autenticación SQL, bueno, es más seguro porque tiene un protocolo de Kerberos. En la autenticación SQL permite conexiones con aplicaciones de terceros. Aquí, cuando nosotros creamos un formulario, un aplicativo web, un sistema Windows Phone, nosotros debemos especificar una cadena de conexión. Y se usa esta, ¿no? La del SQL, ¿no? ¿Verdad? Se pone el ID SQL y su contraseña. No se usa la autenticación Windows. Entonces, nos permite conexiones con aplicaciones de terceros o aplicaciones que nosotros desarrollemos. Las conexiones de dominios distintos, sí, exactamente. Eso nos va a permitir porque vamos a especificar inicios de sesión y contraseña SQL, ¿verdad? Acá no, en la autenticación Windows debe estar en el mismo dominio. Y distribución de aplicaciones, los tres tienen que estar relacionados, ¿no? Al tener autenticación Windows, nos conectamos de cualquier lugar, esté o no esté en el dominio, y nos sirve para distribuir aplicaciones a cualquier lugar, ¿verdad? No dependemos de la autenticación Windows, que es más que todo dentro del dominio. Bien, continuemos. En seguridad habíamos hablado de lo que es roles del servidor. Bien, inicio de sesión y roles del servidor, ¿verdad? En inicio de sesión estaban los usuarios, como vemos acá, usuarios Windows y usuarios SQL. Y en roles del servidor
los permisos que están por defecto. ¿Qué permisos tenemos ahí? El sysadmin o el perfil del sysadmin. Los miembros del rol sysadmin pueden realizar cualquier actividad en el servidor. Son administradores. Tenemos el server admin. Los miembros del rol server admin pueden cambiar las opciones de configuración del servidor y apagarlo. Tenemos el rol security admin. Los miembros de este rol administran los inicios de sesión y sus propiedades. ¿Qué quiere decir? Que administran los permisos del servidor grant, deny, revoke. También pueden administrar permisos a nivel de base de datos. El process admin, los miembros del rol del servidor process admin pueden finalizar los procesos que se ejecuten en una instancia SQL Server. El setup admin, los miembros de este rol pueden agregar y quitar servidores vinculados mediante instrucciones transact SQL. Bulk admin permite que los miembros ejecuten instrucciones bulk insert, que son ingresos o inserción de datos masivamente, carga de datos masivamente, muy usado en la inteligencia de negocio. El disadmin permite administrar los archivos físicos de disco. El db creator puede crear, modificar, quitar y restaurar cualquier base de datos. Y el public es por defecto, ¿no? Cuando una entidad de seguridad de servidor no se le ha concedido ni denegado permisos, el usuario hereda los permisos concedidos por el rol public. Bien, que tiene permisos muy limitados. Cuando estuvimos hablando de process admin, vimos que también tenía permisos para base de datos, ¿verdad? Para hacer cambios en la base de datos. Bien. Así como tenemos roles de servidor, también tenemos roles de base de datos, que son similares a estos, ¿verdad? Esto es algo que quizás ustedes puedan investigar. Los roles de base de datos, que son perfiles de permisos en cada una de las bases de datos.